Después de 18 años como administradora de hospital, el nuevo director me forzó a una jubilación anticipada. Gina se ha quedado atrás, anunció en el correo electrónico para todo el personal. Te has convertido en una reliquia con un título que ya no podemos permitirnos. Sonreí, tomé solo mis objetos personales, y me fui a casa. Esa tarde, hice una sola llamada telefónica. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que tengan un día maravilloso, donde quiera que se encuentren. Me encantaría que pudieran compartir en los comentarios de qué ciudad o país nos están viendo, y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Te has convertido en una reliquia con un título que ya no podemos permitirnos. Las palabras del correo electrónico del Dr. Elliot Wilson para todo el personal ardían en la pantalla de mi ordenador. Me temblaban las manos al releer el anuncio que había sido enviado a más de 300 empleados del hospital. Después de una cuidadosa consideración de nuestras perspectivas financieras, he tomado la difícil decisión de eliminar varios puestos administrativos. Esto incluye el rol de administradora principal de hospital, actualmente ocupado por Marissa Chow. Si bien apreciamos sus 18 años de servicio, Northwood Memorial necesita perspectivas nuevas para afrontar los desafíos actuales de la atención médica. Gina se ha quedado atrás, es resistente a la innovación y nos impide implementar los cambios necesarios. Me recliné en mi silla, atónita por la humillación pública. Mi nombre ni siquiera estaba escrito correctamente. Nunca fui Gina para nadie. El ataque personal fue completamente poco profesional. Pero, claro, también lo era el Dr. Wilson. Mi nombre es Marissa Chow. Tengo 44 años, y hasta esta mañana, era la administradora principal de hospital en Northwood Memorial Hospital en Portland, Oregón. Había dedicado toda mi carrera a esta institución, ascendiendo desde un puesto de nivel básico. Había capeado recortes presupuestarios, crisis de personal, y 3 transiciones importantes en el liderazgo, pero nada me había preparado para esto. Escuché un suave golpe en mi puerta. Era Vanessa, mi asistente, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Marissa, lo siento mucho. Esto es horrible. Él no puede simplemente. Si puede, dije, respirando hondo. Como director médico principal, tiene la autoridad para reestructurar la administración. Sabía que algo se avecinaba cuando canceló nuestras últimas 3 reuniones. El Dr. Wilson había llegado hacía 6 meses con grandes promesas y un currículum impresionante. Hablaba de innovaciones y eficiencias, pero mostraba poco interés en comprender cómo funcionaba realmente nuestro hospital. Su primer acto había sido eliminar el estacionamiento gratuito para el personal. El segundo había sido reducir la cobertura de enfermería en los turnos de noche. ¿Qué harás?, preguntó Vanessa, con la voz quebrada. Miré alrededor de mi oficina, a los certificados en la pared, las fotos familiares, y la hilera de carpetas en mi estante etiquetadas protocolos de seguridad y violaciones. Esas carpetas contenían 18 años de preocupaciones de seguridad, problemas de personal, y violaciones de políticas meticulosamente documentadas. Algunas estaban resueltas, muchas no. Estaré bien, dije, sintiendo una extraña calma instalarse en mí. A veces, ser subestimado es una ventaja. Me levanté y empecé a recoger mis objetos personales, dejando las carpetas intactas. Tenía copias digitales de todo. Cuando llegó la seguridad para escoltarme fuera, otra de las tácticas humillantes de Wilson estaba lista. Sonreí, tomé solo mis pertenencias personales, y salí con la cabeza bien alta. Esa tarde, hice una sola llamada telefónica. La llamada fue a Dorothy Winters, una exmiembro de la junta que se había jubilado el año pasado. Ella había sido mi mentora cuando me uní por primera vez a Northwood Memorial, y seguía siendo una amiga cercana. ¿Él hizo qué? La voz de Dorothy se elevó con indignación cuando le conté sobre el correo electrónico. Eso es motivo para una demanda por difamación, Marissa. Quizás, dije, sirviéndome una copa de vino mientras me sentaba en mi oscuro salón. Pero esa no es la ruta que quiero tomar. Le expliqué a Dorothy cómo el Dr. Wilson había estado desmantelando sistemáticamente los protocolos de seguridad durante los últimos 6 meses. Cómo había reducido las ratios enfermera-paciente en las plantas de oncología y pediatría, cómo había extendido los turnos del personal quirúrgico más allá de lo considerado seguro, cómo se habían alargado los calendarios de mantenimiento de equipos para reducir costos. El problema es, continué,
que ha sido astuto al respecto. Cada cambio se presenta como temporal o justificado por alguna tendencia de la industria que él está malinterpretando. La Junta ve el ahorro de costos, pero no los riesgos. Y supongo que has documentado todo esto, dijo Dorothy. No era una pregunta. Cada incidente, cada queja, cada cuasifallo. He estado construyendo estos archivos desde que empecé en Northwood. 3 directores de hospital antes de Wilson intentaron reducir gastos, y siempre he tenido la evidencia para demostrar por qué no funcionaría. Lo que no le dije a Dorothy fue lo personal que se sentía esto. Mi madre había sido paciente en Northwood hacía 20 años. Una medicación olvidada y un turno de noche con poco personal habían provocado complicaciones que extendieron su estancia hospitalaria por semanas. Fue esa experiencia lo que me impulsó a seguir la administración hospitalaria, a ser la persona que garantizara que esos errores no le sucedieran a otros. Lo sacrifiqué todo por ese hospital, dije en voz baja. Relaciones, formar una familia, vacaciones. Creía que estaba marcando la diferencia. Lo estabas, insistió Dorothy. Y aún puedes hacerlo. La pregunta es, ¿qué quieres que pase ahora? Di otro sorbo de vino, considerando mis opciones. Podría irme con un paquete de indemnización y encontrar otro puesto. Podría presentar una demanda por despido improcedente. Podría jubilarme anticipadamente, como Wilson pretendía. O podría luchar. Quiero proteger a los pacientes, dije finalmente. Y al personal que está siendo llevado al límite. Pero necesito ser estratégica al respecto. Inteligente. Dorothy estuvo de acuerdo. Wilson tiene la atención de la Junta en este momento, pero eso puede cambiar rápidamente si sale a la luz la información correcta. Miré mi portátil, pensando en los archivos que había estado manteniendo. Años de violaciones de seguridad documentadas, preocupaciones sobre el personal, e incumplimientos de políticas, evidencia concreta que no podría ser desestimada como las quejas de una exempleada descontenta. Dame unos días, dije. Necesito organizar mis pensamientos y mi evidencia. 3 días después de mi humillante despido, me senté en la mesa de mi comedor, rodeada de impresiones de correos electrónicos, documentos de políticas, e informes de incidentes. Había pasado horas organizando la evidencia más convincente de violaciones de seguridad bajo el liderazgo del Dr. Wilson. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jessica Palmer, la enfermera jefe del turno de noche en el departamento de emergencias. No creerías lo que pasó anoche. 2 enfermeras llamaron diciendo que estaban enfermas y no fueron reemplazadas. Estuvimos a niveles peligrosos toda la noche. Un paciente con dolor en el pecho esperó 4 horas para ser visto. Wilson dice que es la nueva normalidad y que necesitamos adaptarnos, punto. Añadí esto a mi archivo creciente. Ya no era solo evidencia anecdótica. Las estadísticas mostraban un patrón claro. Los informes de incidentes habían aumentado un 37% desde que Wilson tomó el mando. Los cuasifallos, errores potenciales detectados antes de que dañaran a los pacientes, habían subido un 42%. La rotación de personal se había duplicado. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Abrí y encontré a Vanessa parada allí con una bolsa de comida para llevar. Supuse que no estabas comiendo bien, dijo, pasando a mi lado hacia la cocina. Además, tengo novedades. Mientras desempaquetaba recipientes de comida tailandesa, Vanessa me puso al día sobre el caos en Northwood. Wilson anunció a tu reemplazo hoy. Es su antiguo colega de Chicago, Thomas Barton. Sin experiencia en administración de atención médica, pero aparentemente un visionario en economía de la atención médica. Resoplé. Traducción, sabe cómo reducir costos sin importar el impacto. Exacto, Vanessa asintió. Oh, y van a implementar un nuevo modelo de personal la próxima semana. Las enfermeras cubrirán a más pacientes, y van a reducir las horas del personal de apoyo. ¿Alguien ha planteado preocupaciones?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Catherine en enfermería lo intentó. Wilson le dijo que si no podía manejar la carga de trabajo, quizás debería explorar oportunidades en otro lugar. Catherine Morris había sido la directora de enfermería de Northwood durante 15 años. Era respetada, eficiente e intransigente cuando se trataba de la seguridad del paciente. Si Wilson también la estaba echando,
la situación era peor de lo que pensaba. ¿Cuál es tu plan?, preguntó Vanessa, estudiando mi expresión. Tienes esa mirada que pones cuando estás tramando algo. Dudé. Vanessa era leal, pero involucrarla podría poner en riesgo su trabajo. Estoy considerando mis opciones, dije con cuidado. La ruta más directa sería ir a la Junta con evidencia de prácticas inseguras, pero Wilson los ha convencido de que está salvando al hospital de la ruina financiera. ¿Qué tal la autoridad sanitaria?, sugirió Vanessa. Un aviso anónimo sobre violaciones de seguridad desencadenaría una investigación. Había considerado esto, pero las investigaciones regulatorias avanzaban lentamente, y Wilson podría cubrir sus rastros. Necesitaba algo más inmediato. Estoy pensando que quizás necesite abordar esto desde múltiples ángulos, dije. Los reguladores, sí, pero también el personal médico que tiene preocupaciones, los pacientes que han experimentado una disminución en la atención, y posiblemente los medios de comunicación. Vanessa arqueó una ceja. ¿Vas a la guerra total, Todavía no respondí. Pero me estoy preparando para todas las posibilidades. Lo que no dije fue lo enfadada que me sentía. No solo por perder mi trabajo, sino por el desprecio por la seguridad que había pasado mi carrera protegiendo. Wilson no solo me estaba echando, estaba deshaciendo años de trabajo que mantenía a los pacientes seguros. Pensé en las carpetas de mi oficina, la evidencia que había acumulado, y tomé una decisión. Era hora de actuar. Una semana después de mi despido, me senté en un rincón tranquilo de un café a 3 manzanas de Northwood Memorial, sorbiendo un café que hacía tiempo que se había enfriado. Frente a mí estaba el Dr. Andrew Bennett, jefe de cirugía, y alguien con quien había trabajado estrechamente durante más de una década. No debería estarme reuniendo contigo, dijo en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor. Wilson dejó claro que cualquiera que mantuviera contacto contigo sería visto como socavando la nueva dirección. Sin embargo, aquí estás, observé. Andrew suspiró, pasándose una mano por su cabello canoso. Lo que está pasando no está bien, Marissa. Wilson está tomando decisiones que comprometen la atención al paciente, y nadie parece capaz de detenerlo. Cuéntame qué ha cambiado desde que me fui, dije, sacando un cuaderno. Durante los siguientes 30 minutos, Andrew detalló desarrollos alarmantes. Equipos quirúrgicos trabajando doble turno, mantenimiento de equipos pospuesto, suministros racionados hasta el punto en que el personal traía sus propios artículos básicos. Lo más preocupante era el nuevo proceso simplificado de alta de pacientes que priorizaba liberar camas sobre asegurar que los pacientes estuvieran listos para ir a casa. Tuvimos 3 reingresos la semana pasada porque a los pacientes se les dio el alta demasiado pronto, informó Andrew sombríamente. Una era una anciana que se fue a casa sin instrucciones de medicación adecuadas. Estaba de vuelta en el departamento de emergencias 12 horas después, mucho peor que cuando se fue. ¿La gente está documentando estos incidentes?, pregunté. Andrew asintió. Lo estamos intentando, pero Wilson ha nombrado administradores que minimizan las preocupaciones o pierden la documentación. Caterina ha estado guardando sus propios registros, pero ya está caminando sobre hielo fino. Deslicé un pendrive por la mesa. Necesito que le des esto a Catherine. Contiene plantillas para documentar condiciones inseguras de una manera que pueda resistir el escrutinio regulatorio. Andrew se guardó el pendrive en el bolsillo. ¿Qué estás planeando, Marissa? Estoy reuniendo evidencia para la autoridad sanitaria, admití. Pero necesito documentación actual que corrobore los patrones que he estado rastreando. Sabes que esto podría terminar carreras, ¿verdad?, dijo. Incluyendo la tuya y la mía. Lo miré fijamente. ¿Y los pacientes cuyas vidas se supone que debemos proteger? ¿Cuántos de ellos sufrirán porque tuvimos demasiado miedo de actuar? Andrew bajó la mirada a su café. Tienes razón. Es solo intimidante. Wilson tiene a la Junta comiendo de su mano. Está prometiendo milagros financieros. Los milagros financieros suelen tener un costo, señalé. En este caso, la seguridad del paciente. Ayudaré, decidió Andrew. Pero ten cuidado. Wilson está más conectado de lo que piensas. Su cuñado está en la junta de la asociación hospitalaria, y tiene amigos a nivel estatal. Esa era información que no sabía, y complicaba las cosas.
Si Wilson tenía aliados en los organismos reguladores, mis quejas podrían ser enterradas o desestimadas. Mientras nos separábamos, Andrew me agarró del brazo. Hay algo más que debes saber. Wilson le ha estado diciendo a la gente que te despidieron por incompetencia. Que gestionaste mal los presupuestos y falsificaste informes de personal. Esencialmente te está culpando de los problemas financieros del hospital. La acusación me golpeó como un golpe físico. No solo había sido humillada y apartada, sino que ahora mi reputación profesional, construida a lo largo de 18 años de servicio dedicado, estaba siendo sistemáticamente destruida. Gracias por decírmelo, logré decir, luchando por mantener mi voz firme. Mientras caminaba de regreso a mi coche, sentí una oleada de ira diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Wilson no solo estaba poniendo en peligro a los pacientes, estaba atacando mi integridad, el trabajo de mi vida. Había que quitarse los guantes. Cuando llegué a mi coche, tomé una decisión. Era hora de involucrar a alguien con quien había dudado en contactar, James Lloyd, un periodista de investigación que había cubierto temas de atención médica para el Portland Tribune. Él me había contactado años atrás sobre una historia sobre la administración hospitalaria, y yo me había negado a comentar. Encontré su tarjeta en mis contactos y le envié un mensaje de texto: deberíamos hablar. Tengo información sobre riesgos para la seguridad del paciente en Northwood Memorial. Su respuesta llegó casi de inmediato: he estado esperando esta llamada. ¿Cuándo y dónde? James Lloyd era más joven de lo que esperaba, probablemente en la treintena, con ojos intensos detrás de unas gafas de montura metálica. Nos reunimos en un parque, lejos del hospital, donde le expuse mis preocupaciones sobre Northwood bajo el liderazgo de Wilson. He oído rumores, admitió James, grabando nuestra conversación con mi permiso. Quejas de personal, tasas de rotación inusuales. Pero sin alguien de adentro, es difícil verificar. Tengo más que rumores, dije, entregándole una carpeta. Estas son copias redactadas de informes de incidentes de los últimos 6 meses. Muestran un patrón claro de aumento de riesgos para la seguridad que se correlaciona directamente con los cambios de política de Wilson. James hojeó los documentos, su expresión volviéndose más seria con cada página. Esto es preocupante, pero Wilson podría argumentar que son incidentes aislados o el resultado de desafíos de atención médica a nivel de sistema. Por eso también he recopilado esto, saqué una segunda carpeta que contenía análisis estadísticos. Estos muestran que, mientras hospitales similares en nuestra región mantuvieron métricas de seguridad consistentes, las de Northwood han disminuido drásticamente desde la llegada de Wilson. James silbó suavemente. Realmente hiciste tu tarea. 18 años de tarea, corregí. He estado rastreando estos patrones a través de múltiples administraciones. La diferencia es que los directores anteriores escucharon cuando se les presentó evidencia. Wilson, en cambio, me despidió. ¿Por qué hacerlo público ahora? ¿Por qué no llevar esto directamente a la Junta? Era una pregunta justa, y una que me había hecho repetidamente. La Junta contrató a Wilson específicamente para reducir costos. Están viendo las mejoras financieras sin entender las compensaciones en seguridad. Y Wilson los ha convencido de que soy incompetente y resentida. James asintió lentamente. Entonces, necesitas presión pública para forzarlos a actuar. Exacto. Una vez que los pacientes y la comunidad entiendan lo que está pasando, la Junta tendrá que actuar, sin importar las conexiones de Wilson. Esta es una historia sólida, dijo James. Pero debes saber en lo que te estás metiendo. Wilson no se quedará de brazos cruzados. Atacará tu credibilidad, tus motivos. Ya lo está haciendo, señalé. Al menos de esta manera, se dice la verdad. Mientras James recogía los documentos, prometiendo verificar mis afirmaciones de forma independiente, sentí un giro inesperado de duda. ¿Estaba haciendo esto por las razones correctas? ¿Se trataba de la seguridad del paciente, o se trataba de mi orgullo herido? La respuesta me llegó cuando James hizo una última pregunta: ¿cuál es el mejor resultado posible para ti de esto? Sin dudarlo, respondí, que Northwood vuelva a priorizar la atención segura y de calidad sobre la reducción de costos. Si formo parte de ese futuro o no, es secundario. Esa noche, recibí una llamada inesperada de Dorothy. Wilson está moviendo piezas, dijo sin preámbulo.
Ha estado llamando a miembros de la Junta individualmente, diciéndoles que planeas demandar al hospital por despido improcedente. Dice que estás fabricando preocupaciones de seguridad para fortalecer tu caso. Se me revolvió el estómago. Eso no es cierto. No tengo planes de demandar. Lo sé, pero ellos no. Está envenenando el pozo antes de que puedas siquiera acercarte a ellos. Esto era un desarrollo que no había anticipado. Wilson era más estratégico de lo que le había dado crédito. Hay más, continuó Dorothy. Está acelerando sus planes de reducción de costos, implementándolos todos a la vez en lugar de gradualmente. Es como si supiera que se avecina una tormenta, y quiere asegurar tantos cambios como sea posible. Eso significaba que sospechaba que estaba reuniendo evidencia. Quizás le habían advertido sobre mi reunión con James, o quizás la conversación de Andrew con Catherine había sido descubierta. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiéndome de repente fuera de mi elemento. Mantente firme, aconsejó Dorothy. Pero prepárate para que las cosas se pongan feas. Wilson es del tipo que ha construido su carrera sobre nunca retroceder, nunca admitir errores. Después de colgar, me senté en mi salón, mirando la pared de evidencia que había reunido. Había planeado moverme metódicamente, construyendo mi caso antes de hacerlo público. Pero Wilson estaba acelerando su cronograma, lo que significaba que yo necesitaba acelerar el mío. Le envié un mensaje de texto a James: ¿qué tan rápido puedes publicar la historia? El titular apareció 3 días después: preocupaciones por la seguridad del paciente afligen Northwood Memorial Hospital. James había trabajado rápido, verificando mis afirmaciones con otros miembros del personal y comparando las métricas de seguridad de Northwood con los promedios estatales. El artículo no me nombraba como la fuente principal, pero sí mencionaba a personal administrativo recientemente despedido que había planteado preocupaciones. Mi teléfono comenzó a sonar casi de inmediato. Primero fue Catherine, la directora de enfermería. Aquí es una locura, informó. Wilson convocó una reunión de emergencia para todos los jefes de departamento. Está furioso, exigiendo saber quién habló con la prensa. ¿Ha abordado alguna de las preocupaciones de seguridad?, pregunté. En absoluto. Todo es sobre controlar la narrativa e identificar a los traidores. Ha amenazado con despidos para cualquiera que se descubra que haya hablado con reporteros. Luego fue Andrew, quien tenía una visión más mesurada. El personal médico está celebrando en silencio. Alguien finalmente dijo lo que todos hemos estado pensando. La Junta está en sesión de emergencia ahora mismo. La llamada más sorprendente provino del propio James. Necesitas encender el canal 4 ahora mismo. Encendí la televisión para ver al Dr. Wilson parado en un podio, flanqueado por administradores del hospital. Su expresión era grave mientras se dirigía a las cámaras. Las acusaciones impresas en el Tribune de esta mañana son categóricamente falsas, afirmó firmemente. Northwood Memorial mantiene los más altos estándares de atención al paciente. Estas preocupaciones fabricadas parecen provenir de una exempleada que fue despedida por incompetencia y ha estado involucrada en una vendetta contra esta institución. Continuó describiéndome, no por nombre, pero claramente identificable, como descontenta, resistente a los cambios necesarios y dispuesta a dañar la reputación del hospital por despecho. Hemos contratado asesoramiento legal, continuó Wilson, y exploraremos nuestras opciones con respecto a este artículo difamatorio. Puse la televisión en silencio, con el corazón acelerado. Me estaba atacando públicamente, cuestionando mi integridad y profesionalismo. Lo tienes asustado, dijo James por teléfono. Pero esto es solo el principio. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora es cuando las cosas se ponen interesantes. La autoridad sanitaria estatal me contactó después de que salió el artículo. Quieren ver toda la documentación. Esto fue más rápido de lo que había esperado. Típicamente, los organismos reguladores se movían a un ritmo glacial, pero quizás la naturaleza pública de las acusaciones había forzado su mano. Tengo copias de todo listas para entregar, le dije. ¿Pero qué pasa con las amenazas legales de Wilson? Tácticas de intimidación estándar, desestimó James. Los abogados del Tribune revisaron cada palabra antes de la publicación. Todo es fáctico y está correctamente documentado. No me sentí tan fácilmente tranquilizada. Wilson tenía recursos y conexiones que yo no.
Si bien yo había sido meticulosa en mi documentación, sabía cómo los hechos podían ser retorcidos, cómo las narrativas podían ser moldeadas para vilificar a los denunciantes. Más tarde esa tarde, recibí un correo electrónico anónimo desde una dirección de Northwood. Revisa los informes de reingreso de pacientes para oncología de los últimos 2 meses. Patrón de altas prematuras seguidas de complicaciones. Wilson aprobó personalmente los nuevos protocolos de alta a pesar de múltiples objeciones de los oncólogos. Este era exactamente el tipo de información específica y verificable que podría fortalecer el caso contra Wilson. Se lo reenvié a James, quien prometió hacer un seguimiento. Al caer la noche, las furgonetas de noticias estaban estacionadas frente a Northwood. El sindicato local de trabajadores de la salud había emitido una declaración apoyando la investigación del Tribune y pidiendo una revisión completa de los protocolos de seguridad del hospital. Los grupos de defensa del paciente exigían respuestas. Lo que había comenzado como mi colección privada de documentación se había convertido en una rendición de cuentas pública total. Mientras veía la cobertura, sentí una extraña mezcla de reivindicación y ansiedad. Había querido proteger a los pacientes y hacer que Wilson rindiera cuentas, pero no había anticipado lo rápido que escalarían las cosas, o cuán personales se volverían los ataques. Esto ya no se trataba solo de mi carrera, se trataba del futuro de Northwood Memorial y la seguridad de incontables pacientes. Y a pesar de la contraofensiva de Wilson, sabía que tenía una ventaja crucial: la verdad estaba de mi lado. Una semana después de que saliera el artículo del Tribune, la autoridad sanitaria anunció una investigación formal en Northwood Memorial. Los inspectores llegaron sin previo aviso, revisaron registros, entrevistaron al personal y observaron las operaciones. Wilson estuvo notablemente ausente durante su visita de 3 días, representado en cambio por nerviosos administradores que luchaban por responder preguntas concretas sobre las ratios de personal y los protocolos de seguridad. Observé desde la distancia, obteniendo actualizaciones de Catherine y Andrew. La investigación en sí misma era una reivindicación, una prueba de que mis preocupaciones merecían atención, pero sabía que Wilson no se rendiría sin luchar. Al 4.º día, recibí una visita inesperada. Thomas Crawford, presidente de la junta del hospital, estaba en la puerta de mi casa, con aspecto incómodo. Señor Crawford, dije, genuinamente sorprendida. No esperaba verlo aquí. ¿Puedo pasar?, preguntó, mirando por encima del hombro como si le preocupara ser visto. Lo llevé a mi salón, donde aún estaba expuesta mi pared de evidencia. Se quedó mirándola durante un largo momento antes de hablar. La Junta ha recibido los hallazgos preliminares de la autoridad sanitaria, dijo gravemente. Son preocupantes. Violaciones significativas de seguridad. Posibles acciones regulatorias. Posibles multas. Hizo una pausa. Citaron específicamente decisiones tomadas bajo el liderazgo del Dr. Wilson. Esperé, sintiendo que había más. También hemos descubierto irregularidades financieras, continuó. Honorarios de consultoría pagados a empresas conectadas con miembros de la familia de Wilson. Compras de equipos cuestionables a proveedores donde él tiene intereses. Esta era una revelación que no había anticipado. Mi enfoque había estado enteramente en las violaciones de seguridad, no en la impropiedad financiera. La Junta ha convocado una sesión de emergencia para mañana, dijo Crawford. Wilson ha sido puesto en licencia administrativa pendiente de una revisión completa. Me miró directamente. Nos gustaría que asista a la reunión para discutir los próximos pasos. Había imaginado muchos resultados cuando comencé este proceso, pero la reincorporación nunca había sido uno de ellos. Había asumido que mi carrera en Northwood había terminado, independientemente de cómo se desarrollaran las cosas con Wilson. Me está pidiendo que regrese, aclaré. Crawford asintió. La Junta reconoce que cometimos un grave error de juicio, tanto al contratar a Wilson como al permitir su despido. Su conocimiento de las operaciones del hospital es exactamente lo que necesitamos en este momento. La reunión de la Junta fue tensa, con miembros claramente divididos sobre cómo proceder. Algunos, incluido Crawford, reconocieron los errores de juicio con respecto a Wilson. Otros seguían a la defensiva, sugiriendo que los problemas habían sido exagerados. Wilson mismo estuvo ausente, representado por un abogado que hizo declaraciones vagas sobre diferencias en la filosofía de gestión y malentendidos sobre los cambios de política.
cuando fue mi turno de hablar, expuse no solo las preocupaciones de seguridad, sino también mi visión para abordarlas: restablecer las ratios adecuadas enfermera-paciente, reanudar el mantenimiento regular de equipos, e implementar un sistema de controles y equilibrios para prevenir futuros compromisos a la atención del paciente. Estas no son sugerencias radicales, enfaticé. Son prácticas estándar que Northwood mantuvo con éxito durante años antes de los cambios recientes. Sí, tienen costos, pero también los tienen los reingresos, las complicaciones y las multas regulatorias. El debate continuó durante horas, pero al final de la reunión, la Junta había tomado varias decisiones. Primero, el empleo del Dr. Wilson fue terminado, con efecto inmediato. Segundo, yo sería reinstalada como administradora principal de hospital, con un rol expandido que supervisaría el cumplimiento de la seguridad. Tercero, una auditoría independiente revisaría todos los cambios de política implementados en los últimos 6 meses, con la reversión inmediata de cualquiera que comprometiera la atención del paciente. Al concluir la reunión, la historia de James Lloyd apareció en la edición en línea del Tribune: Autoridad Sanitaria confirma violaciones de seguridad en Northwood, director destituido. El artículo detallaba no solo las preocupaciones de seguridad, sino también las irregularidades financieras descubiertas durante la investigación. Al salir de la sala de juntas, sentí una mezcla compleja de emociones: satisfacción de que se restauraría la seguridad del paciente, alivio de que mi reputación profesional había sido reivindicada, pero también conciencia de las relaciones y la confianza dañadas que necesitarían reconstruirse. Catherine me encontró en el pasillo, con una sonrisa tímida en el rostro. Bienvenida de nuevo, dijo simplemente. Hay mucho trabajo que hacer, respondí. Sí, estuvo de acuerdo. Pero esta vez, lo haremos bien. En las semanas que siguieron, lideré la implementación de cambios sistémicos en Northwood. Volvimos a niveles de personal adecuados, restablecimos protocolos de seguridad esenciales, y establecimos sistemas transparentes de información para las preocupaciones de seguridad. El informe final de la autoridad sanitaria describió 27 violaciones significativas bajo el liderazgo de Wilson, lo que resultó en multas sustanciales, pero, lo que es más importante, en una hoja de ruta para la mejora. Wilson, enfrentando la desgracia profesional y posibles problemas legales relacionados con impropiedades financieras, abandonó Portland por completo. Oí que había aceptado un puesto en una consultora de atención médica privada en otro estado, un desarrollo preocupante, pero uno fuera de mi control. En cuanto a mí, me encontré más comprometida que nunca con la misión de Northwood. La experiencia me había recordado por qué había entrado en la administración de atención médica en primer lugar, no por poder o prestigio, sino para asegurar que los pacientes recibieran la atención segura y de calidad que merecían. Un año después de mi jubilación anticipada y posterior regreso, me paré en el vestíbulo del hospital, presentando una nueva iniciativa de seguridad del paciente. Al mirar al personal reunido, muchos de los cuales habían arriesgado sus trabajos para decir la verdad sobre las condiciones inseguras, sentí una profunda gratitud. Mi documentación meticulosa había proporcionado la munición, pero su valentía había hecho posible la victoria. Habíamos transformado una posible tragedia en una oportunidad de renovación, demostrando que a veces, la mejor venganza no es el castigo, sino la reforma.